Mira, nosotros estamos ahorita con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque a saber quién es el bueno, quién es el bueno, quién es el bueno. Durante siglos, los procesos electorales en Guatemala han estado empañados por el alto abstencionismo, protestas por fraudes electorales y presiones autoritarias de los grupos de poder. Todo esto desde el inicio de la vida independiente hasta poco antes de la etapa democrática del país, cuando se empiezan a celebrar votaciones populares, limpias y libres. En 1812 se promulga la Constitución de Cádiz, la cual estuvo vigente varios años y fue el punto de partida para el régimen político que se adoptó después de la independencia. La primera elección presidencial de Centroamérica se realizó el 5 de mayo de 1824. En esta se convocó a los más altos cargos de la federación. La votación popular por distritos reconocía un sufragio por cada 15.000 habitantes. En 1825, José Cecilio del Valle resultó ganador por el Partido Moderado Conservador o Servil, con 41 votos, contra 34 obtenidos por el general Manuel José Arce, del Partido Liberal. Por no haber obtenido la mayoría absoluta de 42 votos, el Congreso debía decidir el resultado de la elección. Mediante calumnias, se hizo una nueva votación en la que salió vencedor el general Arce. Por primera vez en nuestra historia, se manifestaron dos tendencias que, desafortunadamente, se repetirían posteriormente: manipular el proceso electoral popular y preferir como mandatario a un militar. Cuando se desintegró la federación y surgieron 5 repúblicas del Istmo, se introdujo el sufragio restringido, en el que solo los ciudadanos que cumplían ciertos requisitos tenían derecho a votar. Para 1840, la necesidad de contar con electores o autoridades municipales que procuraran una buena gestión propició el sufragio capacitario, es decir, aquellos que sabían leer y escribir o bien tener oficios como el de maestro o músico. La emisión del voto pasó de forma oral y pública al escrito y secreto. En 1880, en las elecciones para el primer presidente constitucional, ya se contaba con una asamblea constituyente. Ese año, Justo Rufino Barrios obtuvo la mayoría absoluta. Bajo su mando como dictador, se promulgaron leyes y códigos solo con su autorización. La Constitución de 1879 estuvo vigente, con algunas reformas, hasta octubre de 1944. Las modificaciones efectuadas en 1887 aprobaron el periodo presidencial de 6 años y la supresión de la vicepresidencia durante el gobierno de Manuel Lisandro Varillas durante los años 1885 a 1892. Aunque los derechos políticos de la mujer ya habían sido reconocidos en 1821, no fue sino hasta 1945 que en la Constitución de ese año se reconoció a la mujer como ciudadana a partir de los 18 años de edad, pero de manera incompleta, pues solo podía votar una mujer que supiera leer y escribir. Para 1982, el porcentaje de la participación de la mujer en las urnas fue en aumento, del 5 al 20%, y su participación en partidos políticos era muy baja, y se dedicaban principalmente a formar parte de comités cívicos para apoyar a candidatos presidenciales como trabajadoras voluntarias que desempeñaban tareas menores. No podemos olvidar que Guatemala durante los años 1871 a 1944 estuvo marcada por regímenes políticos dominantes, o más claro aún, regímenes militares. Durante estos años el sistema de partidos políticos fue prácticamente inexistente. Pero vamos a 1920, luego de la derrota del dictador Manuel Estrada Cabrera. El 24 de abril de ese año se convocó a elecciones presidenciales en las cuales ganó el empresario Carlos Herrera, pero este fue destituido por golpe de Estado en 1921. 10 años después, un general apoyado por el ese entonces Partido Progresista llegaba a la presidencia de Guatemala. Se trataba de Jorge Ubico. Era el mes de febrero de 1931 cuando inició un gobierno dictatorial que duraría 14 años, hasta que en 1944 renuncia meses antes de la Revolución de Octubre. La Constitución de 1945 declaró punible todo acto por el cual se impidiera o limitara al ciudadano participar en la vida política de la nación o ejercer sus derechos ciudadanos.
Se creó la Junta Nacional Electoral y el Registro Cívico como autoridades electorales. El 17, 18 y 19 de diciembre de 1945 se celebraron las elecciones presidenciales, en las que el doctor Juan José Arévalo obtuvo una abrumadora mayoría de 255.260 votos, es decir, el 86% de ellos. Se presentaron 17 candidatos presidenciales. La juventud predominó en el proceso, en el que no participó ningún personaje de la vieja guardia. Más de 20.000 partidarios del coronel Arbenz se congregan a escuchar la palabra de su candidato, al que esperan llevar con la fuerza del voto del pueblo a regir los más altos destinos de la nación. 5 años más tarde, en noviembre de 1950, se celebraron elecciones presidenciales en las que el coronel Jacobo Arbenz Guzmán salió electo. La preponderancia de los votos de analfabetas fue para el candidato oficial el 86%. De los alfabetas, el 56% votó por Arbenz, quien tuvo el apoyo de los recursos materiales y humanos del Estado. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado. 4 años después, en 1954, Arbenz es destituido. En ese año fueron revertidas la mayoría de libertades, incluyendo las relaciones con la organización, movilización y participación popular, lo cual determinó la desaparición de todos los partidos vinculados con el proyecto revolucionario. Es hasta 1956 que en la Constitución se incorpora un capítulo especial para los partidos políticos, a los que se les reconoce como instituciones de derecho público y se les otorga la exclusividad para postular candidatos a los cargos de presidente y diputados. Se prohibía hacer propaganda dirigida a la reelección del presidente, y el sufragio era secreto y obligatorio para los alfabetas y optativo para los analfabetas. Para el final del gobierno de Laugerud, en 1978, los problemas sociales, políticos y económicos se agudizaron. En ese ambiente político se convocó a elecciones generales en las cuales solo 3 militares se presentaron para el cargo de presidente. Resultó vencedor Romeo Lucas García. 4 años más tarde, la efervescente situación política no era la más adecuada para un evento electoral en 1982. Un grupo de jóvenes oficiales derrocó al general Lucas y a otros jefes militares por los repetidos fraudes electorales de los últimos años, el desorden y la corrupción. Se nombró una junta militar de gobierno, cuyo jefe era Efraín Ríos Montt, quien posteriormente se autonombró presidente entre 1982 y 1983, pero también fue depuesto. En 1984, para elegir la Asamblea Nacional Constituyente, se evidenció un desborde de participación ciudadana nunca antes registrado. Todo esto por la promesa de que el gobierno militar no interferiría en las elecciones. El padrón electoral registró más de 2,5 millones de ciudadanos inscritos, es decir, el 78% de los empadronados, que masivamente ejercieron su derecho a votar. Fue el primer evento organizado por el Tribunal Supremo Electoral que se llevó a cabo en forma ordenada y pacífica, en elecciones libres, cuyos resultados fueron fiel reflejo de la voluntad popular. Vengo a votar porque como es obligación del ciudadano de votar, es obligación de uno como guatemalteco. A finales de 1985, en un entorno de calma, se convoca a comicios generales. Fue la primera vez en la historia del país que se hizo una segunda vuelta electoral, en la que resultaron ganadores Marco Vinicio Cerezo Arévalo y Roberto Carpio Nicol como presidente y vicepresidente, postulados por el Partido Democracia Cristiana Guatemalteca. El ejército cumplió su promesa de garantizar elecciones libres y respetar los resultados. Había confianza popular de que iniciaba una época democrática. Más de 100,000 guatemaltecos dijeron sí al futuro. El 8 de junio de 1990, el TSE convocó a elecciones generales. Participaron 14 partidos políticos para el cargo de presidente y vicepresidente. Fue rechazada la inscripción de Ríos Montt por haber participado en el golpe de Estado de 1982. Las elecciones se celebraron el 11 de noviembre y como ningún candidato obtuvo mayoría absoluta, hubo una segunda vuelta entre Jorge Carpio Nicol, de la Unión del Centro Nacional, y Jorge Serrano Elías, del Movimiento de Acción Solidaria.
El 6 de enero del 91 triunfó este último, con 68.98% de los votos. Solo Serrano les dice las verdades, es el líder de la oposición. Su victoria fue sorpresiva, pues no era el favorito al inicio del proceso electoral, pero luego que se le negó la participación a Ríos Montt, creció el número de partidarios a favor de Serrano Elías. Guatemala ha sido un país con débil tradición electoral, resultante de una historia abundante en dictaduras, opuestas a la movilización ciudadana y participación electoral. La participación política anterior a 1984 no puede ser considerada como relevante, pues además de los resultados electorales calificados de fraudulentos, reinaba en la sociedad un ambiente de represión y temor que, unidos a la obligatoriedad del voto, explica la relativamente alta participación en algunas elecciones de ese periodo. Se decía en ese entonces que se votaba, pero no se elegía.